Shalom, amigos, amigas. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Allí nos dice lo siguiente. Éxodo 28 al 11. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso, tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Todopoderoso bendijo al séptimo día, el día de Shabbat, y lo declaró sagrado. Amén. Le invitamos a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Rey, Creador del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el Shabbat, el día de reposo, y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación y es la primera entre nuestras festividades. También nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros, al pueblo de Israel, nos elegiste de entre todos los pueblos y le revelaste la sagrada Torá. Le has concedido con amor el reposo de Shabbat. Alabado el Todopoderoso de Israel en esta hora, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pedimos paz para Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fuerza para los defensores de la tierra santa. Corónalos con victoria, extiende paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen con comentarios de esta porción denominada Va'ikra, y él llamó. Comprende desde el libro de Levítico, verso 1 a Levítico, verso 5, Levítico capítulo 1 a Levítico capítulo 5. Habrá referencias al libro de Samuel, al libro de Hebreos, al libro de Romanos y a otras referencias. Como siempre, haremos el paralelo de todas las lecturas y relatos con respecto al Mesías. La lectura es bastante prolija. Para el día de hoy trataremos de hacer un breve comentario y un resumen. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Baruch Hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam V'Hayen, Baruch Adonai Havorach Le'olam V'Hayen, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai, noten haTorah. Amen.
Alabado el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel para entregarle la Torá. Alabado el Todopoderoso de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a comenzar con este texto de Mateo, que nos dice lo siguiente. Mateo 7, 24 al 27, allí nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el libro de Éxodo veíamos el estilo de vida que la novia debe llevar fuera de la tienda de la morada, y termina con la construcción de la misma y con el Todopoderoso llenando el templo con su presencia. Eso lo veíamos hasta la semana anterior en el libro de Éxodo. En este libro de Levítico de Levítico se nos habla ahora de los principios morales que la novia Israel debe tener para poder ir a la misma presencia del Todopoderoso. El libro de Éxodo es un manual de instrucciones para construir la casa donde habitarán los esposos, y nos habla del comportamiento de la novia dentro y fuera de la casa para poder habitar en la presencia misma del Todopoderoso. Permítame un momento, vamos a revisar algo. Aló, muy bien, hola. Bien, estábamos entonces que tenemos un problema acá de energía. Vamos a bajar un poco acá el volumen. Listo, estamos entonces en la porción Va'ikra desde Levítico 1.
y comentábamos acerca del libro de Éxodo y ahora el libro de Levítico. Recordemos que el Todopoderoso es santo. Cualquiera que esté en la presencia del Todopoderoso en estado de pecado, morirá. Así que las enseñanzas acerca de las ofrendas, y en esta porción de la Torá específicamente, de las instrucciones para los levitas, los sacerdotes escogidos, para administrar y ministrar en la presencia del Todopoderoso. Vamos a este libro de Mateo 6, 17 al 18, nos dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien. Si no hay templo ahora, porque el templo fue destruido en el año 70, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Entonces, ¿para qué estudiamos todas estas instrucciones que son dadas precisamente para ellos? Por una sencilla razón, porque nosotros somos templo del Todopoderoso. El templo no fue destruido entonces completamente. Por el contrario, es un hecho que nos habla muy claro del inmenso poder del Todopoderoso sobre la creación. Cuando después del Mesías fue destruido el templo de Jerusalén y no ha podido ser reconstruido hasta el tiempo de su venida en la segunda oportunidad. Sí, somos el templo del Todopoderoso, pero no están abolidos el sacerdocio y los sacrificios después de los tiempos del Mesías. No dicen que están abolidos. De acuerdo a los escritos nazarenos, existe todavía el templo, el sacerdocio y los sacrificios. Vamos a verlo allí en 1 de Pedro 2, verso 9. Nos dice allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Todopoderoso para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a Revelación 1:5 nos dice: y del Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para el Todopoderoso, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Revelación 5:10 se dice así: y nos has hecho para nuestro Todopoderoso reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias del Todopoderoso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Todopoderoso, que es vuestro culto racional. Hechos 3:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre al Todopoderoso, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que estamos viendo aquí los escritos nazarenos, Pedro, el libro de Romanos, libro de Hebreos, libro de Revelación, y nos está hablando de sacrificios, de sacerdocio. De manera que por esto es importante estudiar el objetivo y clases de sacrificios que los sacerdotes realizan por orden del Todopoderoso para llenar nuestro templo con la gloria del Padre. Recordemos que el nombramiento de los hijos del Todopoderoso como real sacerdocio y nación santa no es tema exclusivo de los escritos nazarenos.
fue el pueblo de Israel en el Sinaí. El pueblo que fue llamado con esas palabras, sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por el Todopoderoso. Lo vemos en Primera de Pedro 2, verso 9. De manera que es necesario entender por qué estos sacrificios, qué contienen, qué representan, de qué son sombra. Y qué tienen que ver estos sacrificios con el Mesías. Vamos a estudiar entonces algunos de estos sacrificios, no a profundidad por cuestiones de tiempo, pero haciendo un breve resumen de este tema. Esto nos dará una comprensión de la obra de redentora del Mesías con más profundidad. Y entenderemos cómo presentar nosotros mismos, presentar nuestras vidas en sacrificio vivo al eterno Rey Todopoderoso. 1. Bien. En Levítico 1, versos 2 al 3, vemos lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Todopoderoso, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta de la tienda de la morada de reunión delante del Todopoderoso. El libro de Levítico comienza con la descripción de las ofrendas. La palabra en hebreo para ofrenda es corbán. Las tres clases de ofrenda al Todopoderoso son absolutamente voluntarias. La raíz hebrea de algunas palabras nos ayudarán a entender estas ofrendas. La palabra ofrecer o traer es la palabra karav. Significa traer cerca. La palabra holocausto o ofrenda quemada es la palabra en hebreo olá. Significa ascendente o elevada. Levítico 7:37. Vamos a ver lo siguiente. Esta es la Torá de la ofrenda de ascensión, la ofrenda de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Uno, olá. Lo vemos en Levítico 1, del 1 al 17 y 6, 8 al 13, ofrenda de ascensión. 2, minja, oblación. En el libro de Levítico, capítulo 2, 1 al 16 y 6, 14 al 18. 3, hatat, sacrificio de pecado. En Levítico 4, verso 1, 4, asham, sacrificio de culpa. En Levítico 5, 14 y otros que vemos allí anotados. 5, miluim, ofrendas de consagración. Lo encontramos en el libro de Éxodo 29 y Levítico 6 y otros. Y shelamim, ofrendas de paz. Levítico 3, 1 y 7, 11 al 36. La ola y la minjá son hermanos. El hatat y el asham son hermanos. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendados por motivos muy similares y el mecanismo es muy similar. En el verso 2 nos dice,
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Todopoderoso, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. En Éxodo 23 y 34 y Deuteronomio 16 vemos lo siguiente. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse al Todopoderoso y presentarse delante de Él. No hay manera de poder acercarse al Todopoderoso sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, inclusive un gentil y un israelita. Verso 3 nos dice, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante del Todopoderoso. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, plural de corbán, y sirven para acercarse al Todopoderoso. Confírmelo en el capítulo 2, verso 1. En este texto se nos enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto o ofrenda de ascensión es ola. Ola significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, aún inmigrar a la tierra de Israel. En Génesis 4, 3 al 5 vemos lo siguiente. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Todopoderoso una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Todopoderoso miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En este texto aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. La ofrenda de Abel fue un animal, probablemente quemado. Caín ofreció oblación de cereales y frutos de la tierra. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada, porque Caín no era pobre y podría haber sacrificado un animal. Recuerde Mateo 5, 23 al 24. ¿Cuáles fueron las razones por las que la ofrenda de Caín no fue recibida? 1. No tenía una actitud correcta hacia el Todopoderoso. No le dio lo mejor y lo más preciado. 2. No tenía una actitud correcta hacia su hermano.
La relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda ante el Todopoderoso. 3. No ofreció animales, sino solamente el producto de la tierra, aún teniendo posibilidad de hacerlo. 4. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había dado en el huerto, cuando el Todopoderoso sacrificó un cordero para vestir a los hombres y así cubrir su desnudez que había sido producida por el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre Olá y la Minjá? La Olá se da de los animales. La Minjá normalmente se da de productos del campo. La Olá y la Minjá son las primeras ofrendas que se mencionan en las Escrituras. Hemos visto el ejemplo de Caín y Abel que ofrecieron Minjá. La palabra Olá aparece por primera vez en Génesis 8:20. Allí nos dice: edificó Noaj un altar al Todopoderoso y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Y en Génesis 4, 3 al 5 vemos lo siguiente. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Todopoderoso una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y la grosura de los mismos. Lo más destacado de la Olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de Olá. En este capítulo, del 1 al 3, vemos de ganado mayor. En el verso 10 puede encontrar acerca del rebaño. En el 14, verso 14, inclusive de aves. El valor de la Olá va de lo más caro a lo más barato. Luego el Todopoderoso sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrían dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas, por un medio de las cuales podemos acercarnos al Todopoderoso. El rico da más y el pobre da menos. Pero el Todopoderoso mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace. Vamos a Lucas 21, 1 al 4, allí nos dice: levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, 1 al 4. Confirme en 2 de Corintios 9 al 7. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por el Todopoderoso, porque Él ama al dador alegre. La ofrenda de Olá tiene que ser un macho sin defecto. Recordemos 1 de Pedro 1, 18 al 19, allí nos dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, y sin mancha la sangre del Mesías.
sin tacha y sin mancha. Esto nos habla del Mesías, que fue un varón sin pecado. Capítulo 1, verso 4, allí nos dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. La imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación. El animal representa al que impone las manos. Son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. Reemplazo. El animal muere en lugar del hombre. Por otro lado, los sacrificios se hacen delante la entrada del santuario. Esto nos enseña que el Mesías fue sacrificado delante del Todopoderoso. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, quedan descartados tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió el enmaderamiento del Mesías. La palabra hebrea traducida como expiación, escapar, significa expiar, cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación, en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra de el Mesías, cuya muerte no solamente cubre las faltas, cubre los pecados, sino que los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mesías. En el verso 5 vemos lo siguiente: entonces degollará el novillo delante del Todopoderoso, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante del Todopoderoso. Esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante del Todopoderoso. Verso 6. Después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. No se ofrece todo el animal de golpe, sino poco a poco, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Cuando hay una entrega total del ser humano, el Todopoderoso va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. Verso 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. El fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torá misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar. En Cantar de los Cantares 8, 6 al 7 vemos lo siguiente: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo.
porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los celos, sus destellos de fuego, la llama del Todopoderoso. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con alegría, con entusiasmo, con un fuego en el corazón. ¿Qué es el fuego del amor? Esto nos enseña que el Mesías murió con alegría y con un fuego de amor en su corazón. Eso también se ve en el Salmo 118, 24, que él cantó en el día cuando él murió, como lo vemos en Mateo 26, 30. Lo mismo pasó con la Akedah, la atadura de Yitzhak. Tanto Abraham como Yitzhak estaban alegres en sus corazones en el momento del sacrificio. Esta narración la encontramos en Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego de la alegría y el amor en el corazón. Por eso no se tenía que ser, por eso no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego. Vamos al verso 8, nos dice lo siguiente. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego, sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Aleph significa cabeza de toro, significa uno, significa lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar al Todopoderoso para ser quemada. El sebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay 3 tipos de grasa en el cuerpo. La energía acumulada en forma de grasa principalmente debajo de la piel. 2. La grasa colorada que produce calor en el cuerpo. Quema las calorías de los alimentos. Y 3. El sebo que cubre las entrañas con el fin de protegerlas de golpes y vibraciones dañinas. Veamos el verso 9. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Todopoderoso. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Esto demuestra respeto hacia el Todopoderoso. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para el Todopoderoso. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Tampoco tiene necesidad de estos sacrificios. Pero el Todopoderoso toma ese olor grato delante de Él como si fuera el corazón de la persona que está haciendo el sacrificio al Todopoderoso. Si el Todopoderoso entiende y recibe ese olor grato,
El Todopoderoso recibe este sacrificio de forma agradable. Por eso está escrito que el Todopoderoso miró con agrado la ofrenda de Abel. En primer lugar miró al hombre, luego mira la ofrenda. La ofrenda es la expresión de un corazón que ama. Por otro lado, podemos destacar la ofrenda del Mesías, que está simbolizada en todos estos sacrificios. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, el Todopoderoso se acuerda del sacrificio de su Hijo. Y de esa manera Él se agrada porque el resultado de ese sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Podemos hacer una aplicación personal de la ofrenda de ascensión. La Olá representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos al Todopoderoso. Nos damos a nosotros mismos, a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podríamos lograr, sino a nosotros mismos, como ofrenda de ascensión, para ser consumidos delante de Él. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 nos dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Eloá para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Eloá, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la Olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades. Juan 15:3 nos dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:26 vemos lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Recordemos el Salmo 57 al 13. Y en Hechos 20:24 dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Adón el Mesías, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Eloá. Cuando nos presentamos al Todopoderoso por primera vez, con alegría, con el deseo de servirle, con el deseo de ser su siervo y su amigo, Él recibe nuestra vida. Nos da una vida nueva en lugar de la que le entregamos. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de el Mesías. Luego nos va reclamando parte por parte, profundizando en la entrega, hasta que no queda nada de nosotros mismos y solo dependemos de esa nueva vida de resurrección que hay en el Mesías. Cuando llegamos a ese nivel de ofrenda de ascensión, estamos sintiendo y diciendo que nuestra vida no significa nada para nosotros. Levítico 1, verso 14, estamos en la porción Vaikra, y Él llamó.
Verso 14 nos dice: mas si su ofrenda para el Todopoderoso es una ofrenda de ascensión de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y en el capítulo 2, verso 1 dice así: cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda al Todopoderoso, su ofrenda será de sémola de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Las tórtolas mencionadas allí en el verso 14, en este caso machos, se refiere a solo adultos, y los pichones solo a las crías. La palabra hebrea que ha sido traducida como alguien es nefesh. También significa alma. Nefesh, alguien, alma, persona, ser. La oblación en hebreo es minjá. Es el sacrificio de los pobres que no tienen lo suficiente para ofrecer un animal. Cuando el pobre ofrece una minjá, es contado como si hubiera ofrecido su propia alma al Todopoderoso. La oblación tiene que ser de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada era más barata. La palabra hebrea como alguien es nefesh. Capítulo 2, verso 1. Cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda al Todopoderoso, su ofrenda será de sémola de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Las semillas del trigo no fueron sembradas de manera que se echaban a grandes cantidades sobre un campo, sino poniendo grano por grano en la tierra. Esto nos recuerda la parábola del sembrador. Él sembró cebada. La sémola en hebreo es solet. Es la harina de trigo de mayor calidad, la más fina y tamizada. Esa harina se conoce también como la flor de harina o harina candeal. El aceite de oliva de las 3 calidades sirve para esta ofrenda. El incienso es quemado en su totalidad y en cada ofrenda se añade sal. Todos esos productos son elaborados por el hombre. Hay 5 tipos de oblación que se describen de los versos 1 al 10. Todos tienen harina de trigo más fina. La diferencia entre ellas consiste en su forma de preparación. Vamos al verso 2, nos dice: entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Todopoderoso. Estaba permitido para un israelita entrar hasta 5,5 metros en el atrio de la tienda de la morada a partir de la entrada. Desde allí el sacerdote tomaba el puñado, la cantidad que cabe en los dedos centrales de la mano, y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso. El resto era comido por los sacerdotes. Aquí vemos entonces los 5 tipos de oblación. Solet, 1/10 de una efá de sémola junto con un log de aceite e incienso. Jalot, 10 tortas de sémola revueltas con aceite y horneadas. Requiquín, 10 obleas de sémola untadas con aceite y horneadas. Mahabat, oblaciones crujientes de sémola mezclada con aceite y fritas en aceite.
en un sartén poco profundo que había en el templo. Marheshet, oblaciones de sémola mezclada con aceite y fritas con aceite en un sartén hondo que había en el templo. Vamos al verso 11 y nos dice: ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Todopoderoso será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Todopoderoso. Cualquier cosa dulce de un fruto es llamado devash, miel. Es evidente porque en el versículo siguiente dice que sirve como primicias. Pero las primicias no fueron ofrecidas de la miel de abeja, sino de miel de frutos. Vamos al verso 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Todopoderoso, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. La miel de frutas es dada como primicias de las frutas dulces de árboles, como higos y dátiles. La miel representa a la persona que solo desea disfrutar de la vida. La levadura representa a la persona que es soberbia, altiva. Ninguna de esas personas son agradables para el Todopoderoso. Verso 12. Ofrenda de primicias ofrecerás al Todopoderoso, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Y en el verso 13 nos dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sonarás con sal, porque la sal del pacto de tu Eloá no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Todas las ofrendas fueron saladas antes de ser colocadas en el fuego del altar. Las ofrendas de animales fueron saladas sobre la rampa del altar. Y las ofrendas de las aves y las oblaciones fueron saladas sobre el altar. La sal tiene un poder conservador y simboliza el pacto y la paz. Todo pacto entre el Todopoderoso y su pueblo es sellado con sal. ¿Por qué? Porque la sal previene de la corrupción. Los pactos del Todopoderoso son para siempre, son inmutables. La sal es el símbolo del carácter del Todopoderoso. Vamos al verso 13, allí nos dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Eloá no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Todas las ofrendas fueron saladas antes de ser colocadas en el fuego del altar. Las ofrendas de animales fueron saladas sobre la rampa del altar. Y las ofrendas de las aves y las oblaciones fueron saladas sobre el altar. La sal tiene un poder conservador. La sal simboliza el pacto y la paz. Vamos, Marcos 9:50, allí nos dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Segunda de Crónicas 13:5 nos dice: ¿no sabéis que el Todopoderoso, el Eloá de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es símbolo del carácter del Todopoderoso, inmutable. 14.
Pero si ofreces al Todopoderoso una oblación de las primicias, de espigas maduras tostadas al fuego, granos llenos molidos, ofrecerás la oblación de tus primicias. Este texto habla del Homer, la ofrenda de cebada que se daba en el templo después del sacrificio de Pesaj. En este texto esta ofrenda es llamada primicias. Primicias en hebreo es bikurim. La cebada es el primer cereal que madura en Israel. Esta fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo. Todas las demás eran de trigo. Las espigas fueron secadas al fuego en un tubo que se usaba para tostar y luego machacadas y molidas. Esa ofrenda simboliza la resurrección del Mesías. Primera de Corintios 15, 20 y 23 nos dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Son 3 tiempos. El sacrificio de Olá se da de animales. Estos animales representan la vida del hombre. Cuando se entrega un animal para ser quemado enteramente, se está dando un mensaje al Todopoderoso: yo te pertenezco enteramente. La ofrenda de ascensión representa nuestra entrega total. El sacrificio de Minjá se da de productos agrícolas. Estos productos representan el trabajo del hombre. Cuando entregamos esos productos al Todopoderoso, estamos diciendo: mi trabajo te pertenece enteramente. La oblación representa nuestro servicio al Todopoderoso. Pero la ofrenda de ascensión no es comida. La mayor parte de la oblación es comida por los sacerdotes. Solo un puñado de harina es ofrecido en el altar junto con todo el incienso. Esto nos enseña que el servicio que hacemos para el Todopoderoso es expresado principalmente por nuestro servicio a los líderes que Él ha puesto sobre nosotros. El incienso representa la oración y la alabanza al Todopoderoso. El hecho de que todo el incienso tiene que ser ofrecido al Todopoderoso nos enseña que no podemos dar alabanza suprema u orar a los hombres, sino solo al Todopoderoso, el Padre. Verso 14 nos dice: pero si ofreces al Todopoderoso una oblación de las primicias, de espigas maduras, tostadas al fuego, granos llenos molidos, ofrecerás la oblación de tus primicias. No se puede servir al Todopoderoso sin servir a los hombres, especialmente a los líderes que el Todopoderoso ha puesto sobre nosotros. Vamos a 2 de Corintios 8, 1 al 5, allí dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia del Todopoderoso que ha sido dada en las congregaciones de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Adón y luego a nosotros por la voluntad del Todopoderoso. 2 de Corintios 8, 1 al 5. Todo pacto entre el Todopoderoso y su pueblo es sellado con sal. La sal previene de la
corrupción. Revelación 3, verso 2 nos dice, ponte en vela y afirma que las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Eloah. No puede haber una entrega total al Todopoderoso sin un servicio y sometimiento a los líderes que Él ha puesto. Puede haber una entrega y sometimiento al liderazgo sin una entrega al Todopoderoso, pero no puede haber entrega al Todopoderoso sin un sometimiento al liderazgo. El que se ha entregado totalmente al Todopoderoso se somete automáticamente al liderazgo que Él ha puesto. Es imposible ser fiel al Todopoderoso sin ser fiel a sus emisarios, a sus intermediarios. Es imposible ser fiel al Todopoderoso y al mismo tiempo negar al Mesías, que ha sido puesto por el Todopoderoso como Señor sobre todos. Las obleas de la minjá tienen que ser sin levadura. Recuerde Levítico 2:4. La levadura simboliza malicia, hipocresía. De eso aprendemos que nuestro servicio al Todopoderoso y a los líderes tiene que ser sin maldad, sincero, puro, limpio, sin motivos personales, sin hipocresías, sin autoproyección, sin orgullo, sin segundas intenciones, sin deseo de ser vistos y sin deseo de tener un puesto mayor. La minjá simboliza nuestras obras. Cuando nuestras obras no son completas, tienen levadura. Primera de Corintios 3, 12 al 13 nos dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Vemos cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Si son obras hechas con material bueno, tendremos recompensa. Si son obras hechas con materiales malos, perderemos la recompensa en el día del juicio. No se está refiriendo a la salvación, porque la salvación, la entrada en el reino venidero, no es recompensa. La salvación es por gracia. La recompensa sí es por obras. Primera de Corintios 15 al 58 nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Todopoderoso, sabiendo que vuestro trabajo en el Todopoderoso no es en vano. Aquí dice que el trabajo en el Todopoderoso no es en vano. No dice para Él, sino en Él. Las obras completas que son hechas en Él son las que hacemos dirigidas por el Espíritu del Todopoderoso y en obediencia a sus mandamientos. Juan 4, 23 al 24 nos dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Eloah es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Un adorador es uno que se ha entregado enteramente a Él, que ha pasado por la experiencia de la ola. Solo el que pasa por la ola puede luego servir al Todopoderoso con sus obras. Por eso la ola es presentada antes que la minjá. El Todopoderoso busca corazones entregados y dispuestos a hacer su voluntad. Lo vemos allí en 2 de Crónicas 16. Porque los ojos del Todopoderoso recorren toda la tierra para fortalecer
a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y en Lucas 15, 29 al 31 nos dice: pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Hemos entregado enteramente nuestro corazón al Todopoderoso? ¿Somos completamente suyos? ¿Estamos reteniendo algo de nuestra vida para no entregárselo al Padre? ¿Nos hemos dado como sacrificio de olá a nosotros mismos? Podríamos servirle correctamente. Si no, las obras y el servicio no van a ser totalmente agradables al Todopoderoso. Puede haber un servicio delante del Todopoderoso sin aún haber relación con Él. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Elohá verdadero, y al Mesías, a quien has enviado. Mateo 7, 22 al 23, allí nos dice: muchos me dirán en aquel día: Aladón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. No es lo mismo servir que obedecer al Padre sin una relación con el Padre, que hacerlo a base de una relación. La diferencia entre estas dos cosas, servir y obedecer con una relación, no se ve por fuera. Tiene que ver con el corazón, con la actitud interior. Lo más importante en nuestra relación con nuestro Todopoderoso y con el Hijo enviado por Él está en la vida íntima que nos proyecta a la vida máxima, que es la vida eterna. Primera de Juan 2, 3 al 5, vamos a ver este texto. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. 2 puntos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Elohá se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Muchos están haciendo obras, incluso grandes obras, en el nombre del Mesías, sin tener lo más importante: una relación íntima con Él. El concepto hebreo de conocer no significa tener un conocimiento intelectual, sino una experiencia personal. La Torá establece que no se puede hacer algo en nombre de otra persona sin haber sido enviado por esa persona o haber recibido la autorización de esa persona para actuar en su nombre. En ese caso vemos cómo habrá muchas personas que en el día del juicio van a decir al Mesías que hicieron obras maravillosas en su nombre. Primera de Juan 3, 24 nos dice:
El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Eloá en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es posible hacer milagros y profetizar en el nombre del Mesías sin que esas obras sean agradables delante del Padre. ¿Cuál es la clave? La obediencia a la Torá basada en una relación personal con el Todopoderoso y con su enviado, el Mesías. Este texto también nos enseña que la obediencia a los mandamientos de la Torá está relacionada con esa relación con el Todopoderoso y con el Mesías. La obediencia a los mandamientos. El que dice que conoce al Mesías y quebranta los mandamientos del Padre que fueron dados por Moisés, miente. Porción Vaikra, Levítico capítulo 3, verso 1, allí nos dice: si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz y la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Todopoderoso. Este sacrificio es también llamado Corbán. También se traduce como ofrenda. De eso aprendemos que el propósito principal de este sacrificio es poder acercarnos al Todopoderoso. Ese es el principal objetivo o propósito de todos los sacrificios, acercarnos al Todopoderoso. El shlamim, como veríamos, el sacrificio de paz también es voluntario, como la olá y la minjá. En la olá se ofrecen solo animales machos, pero shalamim puede ser macho o hembra. Esto nos enseña que el sacrificio de olá está conectado con la muerte del Mesías de una manera especial, porque él es un varón. Los animales no podían tener defecto para ser aceptados. El Todopoderoso merece lo mejor y por eso constituiría una ofensa llevarle o ofrecerle animales defectuosos. Recuerde Malaquías 1, del 8 al 10. En Romanos 5.1 vemos lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con el Todopoderoso por medio de nuestro Señor, el Mesías. El sacrificio de paz está basado en una relación de paz con el Todopoderoso, por haber sido justificados por la fe. Solo una parte del sacrificio de paz fue entregada al templo. El resto fue comido en cualquier lugar del atrio o dentro de las murallas de Jerusalén. Mediante ese sacrificio se podía disfrutar juntamente con el Todopoderoso, comiendo con la familia y los amigos. Esta comida constituye una manera de disfrutar de la relación íntima con el Todopoderoso. Verso 5. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre la ofrenda de ascensión que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Todopoderoso. La palabra hebrea que ha sido traducida como sobre es al. Normalmente significa sobre, pero también puede significar además. Eso lo puede ver en Levítico 2, verso 2. Las partes separadas del animal del sacrificio de paz se queman sobre el altar después de la ofrenda de ascensión continua. La olá dice, lo que proyecta la olá: toda mi vida es para ti. Lo que proyecta la minjá: te sirvo con toda mi vida. Lo que proyecta el shlamim: tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo junto con mi familia y mis amigos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibiendo tus bendiciones. 17. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis.
Esta prohibición aplica incluso después de la destrucción del templo y aplica no solamente dentro de la tierra de Israel, sino también fuera. Nos dice el texto, donde quiera que habitéis. Levítico 4, versos 2 al 3, allí nos dice, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Todopoderoso ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Todopoderoso un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Vamos a ver la ofrenda de Hatat. La palabra Hatat, error, pecado, viene de la raíz Hata, que significa fallar, errar, pecar. Segunda de Corintios 5:21, allí nos dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohá en él. Esto significa que el Mesías fue hecho un sacrificio de pecado, lehatat, por nosotros. No es que Él haya sido hecho pecado en el sentido literal de la palabra, sino en una expresión que hace alusión al sacrificio de pecado que hemos encontrado en Levítico 4. Hay dos tipos de sacrificios por el pecado. Uno es hatat y otro es asham. El primero expía por ciertos pecados que son cometidos como error, y el segundo expía por ciertos pecados cometidos con predestinación. Hatat por error, asham como pecados premeditados. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo. Sacerdote ungido nos hace alusión al Mesías. En este texto está escrito que el Mesías es el que tiene pecado y ese pecado llega sobre el pueblo. La imagen de la sombra mesiánica está invertida. El pecado del pueblo vino sobre el Mesías y la justicia suya vino sobre el pueblo. En el versículo 5 está escrito, luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. El sacerdote ungido como figura de el Mesías, de manera que el Mesías es el que trae la sangre a la tienda de reunión. De la misma manera el Mesías llevó su propia sangre a la tienda de reunión en el cielo. En el versículo 16 está escrito, entonces el sacerdote ungido, el Mesías, traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Así que la tarea primordial del Mesías es redimir al mundo por medio de su propio sacrificio de pecado. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16, allí nos dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, hay mucho más material para estudiar, para leer, para escudriñar, para investigar, para relacionar con el Mesías en el resto de la lectura hasta el capítulo 5, verso 19 de esta porción. Sugerimos a las personas que nos acompañan que sigan la lectura, escudriñando, meditando, reflexionando e investigando bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del
Mesías. Amén. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice tu Elohim.